Muy buenos días, reciban un saludo de nuestra iglesia Vida Nueva para el Mundo, aquí desde Denver, Colorado, abril 4 del 2020. Como pastor, una de mis responsabilidades espirituales es identificar las necesidades de nuestra iglesia, entre las que están el alimento, ¿verdad? Y yo tengo que buscar los temas, los tópicos, las series, los libros de la Biblia. Actualmente nos encontramos predicando el libro de Romanos. Vamos a comenzar el capítulo 12, pero hicimos una pausa con toda esta situación mundial que está sucediendo de esta pandemia del coronavirus. Hicimos una pausa y estoy tocando temas de esperanza, de confort, y el día de hoy les traigo un tema fascinante que se llama avivamiento en tiempos de crisis. Avivamiento en tiempos de crisis. Y nuestro pasaje base que vamos a usar el día de hoy es el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, que habla de la vida del rey Josías. Entonces quisiera comenzar por explicar qué quiere decir esta palabra avivamiento. Recuerde que hay distorsiones acerca de términos, la unción y todas estas cosas, entonces es importante definir los términos. Es el acto de avivar la restauración de la vida espiritual. Este avivamiento produce cambios en las vidas de las personas para regresar a buscar a Dios. La importancia de regresar, de volver a los valores de la palabra de Dios, de volver a la búsqueda de Dios en oración, la importancia del arrepentimiento cuando sea necesario. Y déjeme decirle que la respuesta a las circunstancias actuales de salud no se limita únicamente a una crisis económica, siempre hay razones espirituales. Vamos a comenzar leyendo un pasaje en el Salmo 85 y verso 6, en donde está este término de revival, de avivamiento, y dice así la palabra de Dios: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Esto es lo que dice el Salmo 85, 6, hablando de volver a dar vida, ¿verdad? Ahora, recuerden que durante la historia ha habido muchas etapas, muchos periodos de tiempo donde han estado malas cosas, la peste negra, la gripe española, el SIDA, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento hubo muchos despertares espirituales, avivamientos. El libro de Segunda de Crónicas es un manual sobre el avivamiento, sobre el despertar espiritual. Este libro de Segunda de Crónicas, escrito por Esdras, registra varios despertares espirituales. Se describe en este libro, para que usted sepa, los pecados, se registran los pecados de los reyes malos, la gran mayoría de ellos que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, de los reyes malos que llevaron en esa época al caos y ocasionaron juicios de parte de Dios sobre Israel, pero también se describe, se registra la influencia de los pocos reyes buenos que llevaron a la unificación de Israel, a la verdadera adoración a Jehová, así como a los despertares o avivamientos espirituales que tuvieron lugar en esa época. Revisemos hoy la vida de un hombre, un rey bueno de acuerdo a la Biblia, que no solo, porque este es el elemento de cambio, no solo recibió la palabra de Dios en su corazón, fue impactado tremendamente por ella, dejó que la palabra le mostrara una radiografía, que es lo que tenemos que hacer actualmente, que la palabra muestre una radiografía del estado en el que nos encontramos, y al rey Josías le mostró una radiografía de las causas por las cuales estaban en el estado de descomposición social, moral y espiritual en Judá y Jerusalén en ese tiempo. Y aquí viene lo importante. Como consecuencia de esto, Josías realizó los cambios
necesarios, tomó las decisiones adecuadas para que durante su reinado el pueblo retornara a la palabra de Dios y al Dios de la Biblia. Y creo que esto es algo muy importante. Si en la voluntad directiva de Dios Él mandó esto como disciplina, como juicio, y no podemos afirmar 100% algo así, o en su voluntad permisiva, Él está permitiendo esto, y como dice Romanos 8, todas las cosas contribuyen para bien para los que amamos a Dios. En cualquiera de los dos casos, creo que queda muy bien este mensaje, porque siempre es bueno revisarnos, siempre es bueno regresar a la búsqueda de Dios, siempre es bueno buscar razones que nos impidan tener una relación transparente, limpia, orgánica con nuestro Señor. Así es que revisemos la vida de este rey Josías, el cual, fíjense nada más el trasfondo, esto es increíble. Comenzamos sabiendo, lo dice la Biblia, y vamos a pasar a Segunda de Crónicas, capítulo 34, que es, repito, el pasaje base para el estudio del día de hoy. Este rey desciende de Manasés, tal vez el peor de todos los reyes de Judá, un rey llamado Manasés que tuvo un reinado de 55 años, fue su abuelo de Josías, un rey perverso, pagano, que practicaba el ocultismo, sacrificios y toda clase de cosas malas, ¿verdad? Les voy a leer en los pasajes, en los versos previos al capítulo 34, un poco acerca de Manasés, porque tenemos un punto que ahorita le voy a resaltar, el abuelo de Josías. Dice así los versos 4 al 6 del capítulo 33, hablando de Manasés. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos y encantadores. Escucha estas palabras: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Este era el abuelo de Josías, y a su vez tuvo un hijo, Amón, del cual no vamos a hablar, el padre de Josías. Y entonces nace Josías. Este era un tiempo verdaderamente oscuro en Israel y Judá. Repito, Segunda de Crónicas, un excelente capítulo para evaluar nuestras vidas. ¿Cuál es el punto de mencionar al abuelo y al papá de Josías, a Manasés y Amón? Josías nunca tuvo un buen ejemplo de parte de ellos. Nunca recibió una educación espiritual en su hogar. Tal vez porque la Biblia lo registra durante los últimos años de Manasés, él se arrepintió y haya habido algo ahí en la actitud de Josías. Pero dice la Biblia de Josías, ya para meternos de lleno, ¿sí?, que él reinó por 31 años, del 640, recuerde que en ese tiempo se cuenta hacia atrás, del 640 antes de Cristo al año 609, y dice la Biblia que fue el último rey bueno de Judá y Jerusalén. Se lo voy a leer, capítulo 34 del libro Segunda de Crónicas. Si usted quiere, los pasajes paralelos se encuentran también en Reyes 22 y 23, y así dice la Biblia, versos 1 y 2, hablando de Josías. Escuche esto: de 8 años de edad era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Quiero mencionar algo aquí, es increíble, pero era una sucesión
Entonces, cuando muere Amón, aunque tenía 8 años, el rey Josías, y tenemos que entender esto, los comentarios nos ayudan, no está registrado en la Biblia. Obviamente un niño de 8 años en ese tiempo tenía tutores que le podían ayudar en el gobierno y en la toma de decisiones. Y qué interesante que la Biblia menciona que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre. Su padre no fue David, pero siempre se hace referencia al rey David. Es un referente en relación a la conducta y la vida que llevó el rey Josías. Después de esto, históricamente, viene la deportación de Babilonia, pero quiero mencionar el día de hoy tres etapas en la vida del rey Josías. Y nosotros vemos algo increíble. Quiero mostrarle algo increíble en la Biblia. Venga, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 13 y verso 2, 300 años antes de que Josías apareciera en escena. Primera de Reyes, capítulo 13 y verso 2, escuche la profecía bíblica. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. 300 años antes, la profecía nos dice que iba a nacer un rey, que iba a limpiar, que iba a quemar los huesos de los sacerdotes malignos y que iba a quitar los lugares altos. Recuerde que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. La Biblia, todo lo que menciona, toda la profecía se ha cumplido y toda la profecía siempre se cumplirá. Bueno, habiendo visto que el rey Josías nace y comienza su reinado a los 8 años, y estamos viendo que hay 3 etapas en la vida de Josías, y que da cumplimiento a esa profecía que le acabo de leer. La primera etapa, cuando tenía 8 años de edad, comenzó a reinar. Ahora, recuerde que él gobernaba a través de algún tutor, pero vea lo que dice el verso 3, porque regresamos a 2 de Crónicas 34. Y verso 3, mire lo que dice: a los 8 años de su reinado. Por favor, no se confunda. Él comienza a reinar a los 8 años de edad y dice a los 8 años de su reinado. Esto quiere decir a los 16 años de edad. Dice así el verso 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, 16 años, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Otra vez se menciona a David. A los 16 años, la primera característica, todas estas, hermanos, gente que nos escucha, todas estas características propias para que hagamos lo mismo el día de hoy. Él se dedicaba a buscar al Señor. Ya desde la edad de 16 años, comparen ustedes los jóvenes de ahora, y lo entendemos, el mundo en el que vivimos tóxico, con todos los placeres del mundo puestos en la mesa, en las escuelas, en las universidades, todo en la mesa para que los jóvenes aparentemente disfruten de ello, ¿verdad? Y aquí dice que el rey Josías, a los 16 años, estaba buscando al Señor. Esto es increíble. Esa es la primera etapa del rey Josías. La segunda etapa, ahí en el mismo verso 3, la parte B, mire lo que dice: y a los 12 años de reinar, o sea, cuando tenía 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. O sea, cuando tenía él 20 años de edad, a los 12 años de su reinado, y nos describe la Biblia lo que hizo, mandó limpiar lo sucio, quitó los lugares altos, derribó los altares de Baal, destruyó los ídolos,
hizo pedazos las imágenes del sol, toda la idolatría, las imágenes de acera, quemó los huesos de los sacerdotes falsos, incluyó en todas estas decisiones a las otras ciudades de Efraín, de Simeón, de Manasés, de Neftalí. Josías identificó la inmundicia y actuó de acuerdo a algo muy importante que tenemos que hacer y ser honestos en nosotros mismos, revisarnos, y el Señor, como un doctor espiritual, nos muestra una radiografía, como cuando vas al doctor y no puedes decirle al doctor, no, me siento bien, ahí están los tumores. Tenemos que ser honestos y que la palabra nos muestre en qué áreas tenemos que limpiar nuestra vida. Esta es la aplicación de la preciosa palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos para nuestras vidas. El identificar las cosas, la suciedad, la inmundicia, las cosas malas en nuestra vida para poder limpiar como lo hizo el rey Josías, ¿verdad? Entonces, primera etapa, él busca a Jehová ya desde los 16 años, a los 20 años, limpia todo esto, y la tercera etapa, que es donde nos vamos a enfocar un poco más, a los 26 años, venga conmigo al verso 8, dice así, a los 18 años de su reinado, más los 8 que tenía desde que comenzó a reinar, 26 años de edad. Dice así la palabra de Dios: después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Estaba en tal descomposición Israel que el templo estaba dañado completamente. Vinieron estos al sumo sacerdote, sigue leyendo, segunda de Crónicas 34:9, y le voy a leer todo el pasaje porque es importante que entendamos. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas guardaban la puerta, habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Y sigue el pasaje diciendo que se reunió los recursos para pagar toda la mano de obra de estos gastos para la reparación del templo, ¿verdad? ¿Qué liderazgo de Josías? ¿Qué toma de decisiones? Estaba tan mal el asunto en ese tiempo en Judá y en Jerusalén que algunos comentaristas mencionan la posibilidad de la existencia de prostitución en el mismo templo de Dios. Repito, el estado de descomposición social, moral, espiritual era muy grave en ese tiempo en Judá y en Israel. Ahora aquí viene lo más importante. Vamos a leer de los versos 14 al 18 para comprender. Se encuentra el libro de la ley. Estaba tan mal Judá y Jerusalén en ese tiempo que estaba perdido. Bueno, no leían el libro de la ley. Mire lo que dice segunda de Crónicas 34, versos 14 al 18. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey.
se encuentra, hallan de nuevo el libro de la ley, imprescindible elemento, la palabra de Dios, para que haya un avivamiento. Ahorita vamos a ver que los despertares, los avivamientos, tanto antiguos como modernos en esta nación, se originaron leyendo, estudiando la palabra de Dios y en oración, ¿verdad? Entonces es imprescindible el retorno a la palabra de Dios para poder que se pueda dar un despertamiento espiritual, un avivamiento, ¿verdad? El regresar a buscar al Señor, el limpiar nuestra vida, el llenarnos de la palabra de Dios, el dejar que la palabra de Dios nos transforme, es un elemento de transformación. Miren lo que sucede cuando Safán le lee el libro de la ley a Josías, a este rey bueno, y dice: luego que el rey oyó sus palabras, las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, que en esa época una de las cosas que significaba era un dolor intenso y una disposición inmediata de arrepentimiento y de regresar a buscar al Señor. Qué pasión por la palabra de Dios, qué ejemplo de Josías. Solo el poder de la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Escuche lo que estoy diciendo. Solo el poder de la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Alguien me dice: ¿y el Espíritu Santo, pastor? Bueno, el Espíritu Santo está en la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién da la iluminación para el entendimiento de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Continuamos con lo que hizo el rey Josías. Después de todo esto, él convoca al pueblo, convoca a todos para una reunión, para informarles y tomar decisiones, y es cuando vuelve y nace y se aviva Israel de nuevo, y hay un avivamiento. Hizo que leyeran todas las palabras de la ley a todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Segunda de Crónicas 34 y verso 30. Mire cómo dice: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de todos ellos las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Esto es increíble. Él convoca esta reunión, lee a todo el pueblo las palabras del libro de la ley, y aquí viene lo importante: determina, establece, promete, hace un pacto de guardar toda la ley, todos los mandamientos, testimonios y estatutos, él y todo el pueblo. Versos 31 y 32, dice así: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Increíblemente, cuando lee Safán el libro de la ley al rey Josías y se arrepiente, van a ver a una profetisa. En la soberanía de Dios había una profetisa, Hulda, y ella dice: todo este mal es consecuencia de lo que hemos hecho nosotros. Entonces, durante el reinado de Josías, Dios lo bendijo, aunque el pueblo regresó otra vez, como dice Jueces, muchas veces, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, ¿verdad? Ahora, quiero detenerme aquí para hablarles sobre el valor de la palabra de Dios. Repito, Josías permitió
abrió su corazón. Escuche esto porque es la analogía, es la aplicación para nosotros el día de hoy. Abrió su corazón para que la palabra de Dios hiciera su trabajo. Repito, es el elemento más importante, la palabra de Dios, el elemento más importante de transformación en la vida de una persona. Cada domingo que venimos a la iglesia, y sabemos y esperamos el día que podamos regresar, aunque ahorita estamos usando la tecnología, las plataformas digitales, para enviar este mensaje de la palabra de Dios a todos ustedes que nos escuchan. Cada que venimos tenemos que traer esta actitud de abrir nuestro corazón para recibir esta palabra, ¿sí? Y yo quiero hacerle alguna pregunta de reflexión a la gente que nos escucha. Cuando va usted a la iglesia, ¿se encuentra ahí la palabra de Dios? ¿Hallan la palabra de Dios como la halló el sacerdote Hilcías? Y no quiero decir que si hay Biblias físicamente, quiero decir si verdaderamente en esa iglesia la Biblia es la máxima autoridad en ese lugar. Pastor y líderes que me escuchan, ¿o son sus valores denominacionales más importantes que lo que dice la palabra de Dios? ¿Se puede afirmar que la palabra de Dios mora en tu iglesia? Es la máxima autoridad en tu iglesia. Y quiero recordar, con motivo de los 500 años de la celebración de la Reforma Protestante, de las 5 solas de la Reforma, la primera con la que empieza es sola escritura, sola escritura. O sea, estamos hablando de la palabra de Dios como la máxima autoridad en materia de fe y práctica, ¿verdad? Esto es importante porque en esta nación americana que Dios nos ha permitido vivir, así llegaron la gente huyendo de Europa por la persecución a causa de la Biblia. Algunas naciones como las naciones nórdicas, Suecia, Finlandia y Noruega, se vinieron porque el gobierno quería controlar la iglesia y ellos dijeron: nuestra conciencia y nuestra vida está sujeta a lo que dice la palabra de Dios. Esta nación, dice uno de los salmos, se fundó en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos a los americanos aquí. ¿Y cómo los ha bendecido la nación americana, verdad? Y es triste decirlo, pero abundan las iglesias donde no se predica la palabra de Dios. Tienen la Biblia, pero predican rollos, herejías, distorsiones que no son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y le quiero mencionar algo aquí con motivo de esto que estamos haciendo en línea. Actualmente, y gracias a Dios por la tecnología, la mayoría de las iglesias en la nación americana están haciendo sus servicios, sus mensajes en línea, y la gente se está alimentando, aunque le quiero alertar sobre un peligro. El hecho de consumir, hay gente que consume a través del internet todo absolutamente, y hay que tener bases para identificar, igual que en una librería que es cristiana, algunas cosas que no son sanas. Es importante que usted sepa y tenga bases para identificar predicadores, mensajes basados, centrados en la palabra de Dios, porque va a encontrar usted de todo ahí, sectas, herejías y rollos, ¿verdad? Entonces Josías fue expuesto a la palabra de Dios y ¿sabe qué? Algo muy importante, como ha hecho algunas personas, no usó la palabra de Dios para decir ustedes esto, ustedes lo otro, ustedes aquello, como le hacen en la actualidad algunos hermanos. Esto hay que decírselo a la hermanita tal. No, él dijo nosotros, esto es para mí. Lo dijo Josías: cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, hermano, al primero que Dios le está hablando es a mí. Con esa actitud vengo y le doy gracias a Dios por ello, y que me muestre él una radiografía, ¿verdad? Entonces, esta actitud de Josías es preciosa, ¿verdad? Y se lo digo porque generalmente como seres humanos somos muy buenos para ser complacientes con nosotros mismos y aplicar la palabra de Dios a las demás personas. Josías actuó sin echarle la culpa a los demás.
Esto es increíble, este tipo de avivamientos. En Nehemías 8 también usted encuentra que después de ser expuestos a la palabra de Dios, después de la cautividad de Babilonia de 70 años, el pueblo entero lloró y hubo un regreso a la búsqueda de Dios, hubo un despertar espiritual, un arrepentimiento verdadero, sí, al ser expuestos a la palabra de Dios. Y creo yo que es muy propio que revisemos nuestra vida el día de hoy. Repito, si esto es parte de la disciplina de Dios o de los juicios de Dios, o es parte también de un mundo caído que Dios permite, y todas estas cosas, como Él dice, contribuyen para nuestro bien, bien hacemos en estar atentos y ver las circunstancias que rodean para arrepentirnos, para pedirle perdón al Señor, para buscar más al Señor, para meternos de lleno a su palabra, para encontrarle, para amarle cada vez más. Déjeme concluir dándole la historia, una breve historia, muy breve porque es breve, acerca de los avivamientos que ha habido en esta gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Un personaje precioso llamado Jonathan Edwards, por ahí de los 1740, en el año 1740, en inglés se dice North American Revivalist, ahora sí que un avivador, un evangelista, vamos a decirlo así, de esa época, un predicador. Él fue el origen y Dios lo usó para traer un gran despertamiento. Están registrados 4 grandes despertamientos espirituales o avivamientos en esta nación. Mire, algo increíble estudiando este mensaje. Yo no sabía, la Universidad de Harvard, establecida en 1636, y ahorita vamos a ver que Princeton, Brown y otras universidades, ¿sabe cuál fue el motivo de abrirlas, de establecerlas? Para capacitar pastores, en primer lugar, para capacitar pastores. Ahorita lo vamos a ver, pero se lo menciono. En esta gran nación hubo un tiempo donde para poder aspirar a un puesto político, de liderazgo, senador, la Cámara Baja, House of Speakers o cualquier otra cosa, se tomaba Primera de Timoteo 3, las características que trae ahí y que pone el Espíritu Santo para la elección de líderes. Ese era el criterio que se usaba para elegir a alguien que quería estar en una posición de liderazgo en el gobierno de esta nación. Muy cercanos a la Biblia en esa época, y haga usted, saque sus conclusiones hasta dónde hemos llegado actualmente y los contrastes tan grandes que hay. Estamos hablando de los orígenes de esta nación y los despertares. En 1741, escuche esto, Jonathan Edwards predica un gran mensaje famoso que se llamó, escuche el tema, pecadores en manos de un Dios enojado. Sí, esto es increíble, ¿verdad? Basado en Deuteronomio 32, 35, que dice, mía es la venganza y la retribución a su tiempo, su pie resbalará. Contraste y comparación con lo que se predica actualmente en muchas iglesias, donde hay que endulzar los oídos de las personas con la teología de la prosperidad, de los milagros, de ven a Cristo y se acabaron tus problemas, etcétera, etcétera. Este fue un sermón, y me gusta esto, de llama de fuego y azufre. Escuche lo que sucedió. Esto originó un despertamiento para huir del juicio de Dios. Lloró todo el mundo, clamaron por perdón, se convirtieron en ese mensaje 600 personas y miles más en los días posteriores. Cuentan que tenía una voz impresionante, no necesitaba micrófono. A raíz de este despertamiento, otras universidades como Princeton, Dartmouth, Brown abrieron sus puertas, repito, para capacitar predicadores, para evangelizar y predicar. Después hablaremos de esto, pero hay una relación íntima entre un despertamiento y las misiones y el evangelismo. Siempre ha sido ese el corazón de Dios. Y vemos tristemente cómo esta nación americana se ha alejado
el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la cultura nos arrastra y caemos, y vean lo que está sucediendo actualmente, el diseño de Dios completamente en otro lado, las decisiones que se toman en este país, que se juraba y siempre se pone la mano en la Biblia. Aquí en Denver usted va a Colfax, al centro de la ciudad, y ve la Suprema Corte de Justicia allí, y usted ve el edificio y la arquitectura. Ahí está Moisés con las tablas de la ley, porque esta nación se fundó así. Y ahora vean hasta dónde nos hemos deslizado. El diseño del matrimonio, con la aprobación en toda la nación americana de los matrimonios del mismo sexo, los abortos, el relativismo, el confort y el dinero son las cosas más importantes, y toda esta situación. Hablando de la historia de los despertamientos y avivamientos en esta nación, ya vimos el de Jonathan Edwards, o el que Dios usó a Jonathan Edwards. Hay un segundo gran despertamiento, y aquí los protagonistas son Charles Finney y Alexander Campbell, y otros, Taylor y otras personas, ¿verdad? Los bautistas y metodistas en ese tiempo fueron usados por Dios para acompañar este segundo gran avivamiento, del cual nace el movimiento de evangelismo para evangelizar todo el Medio Oeste y toda la nación americana. Después de esto viene otro despertamiento en 1858 con Jeremiah Lanfield, en donde hay 2 millones de convertidos. Mire, esto es increíble. Las tiendas y las oficinas cerraban a mediodía para orar todos. De aquí surge la YMCA, la organización de jóvenes cristianos, y comienzan a levantarse las organizaciones misioneras. Durante la guerra civil, tanto del lado confederado como de la Unión, 250,000 soldados de cada lado se convirtieron. Todo esto ha sucedido como resultado de ser enfrentados, expuestos, desnudos a la palabra de Dios y a lo que Dios dice en su palabra. Y por último, quisiera mencionarles, porque esto es muy significativo, algo que se llamó el movimiento de Jesús, con hippies en San Francisco en los 60s, que ellos estaban en contra del establishment, de todo lo que fuera impuesto por el gobierno, y Dios usando a Billy Graham, y nace el movimiento de Calvary Chapel con Chuck Smith. Fue un fruto de una estrategia de evangelismo realizado allá por 1960 con vistas a alcanzar a la juventud. Entonces, con toda esta historia moderna de estos avivamientos, increíble, ¿verdad? Increíble cómo Dios usó todo esto. Los Estados Unidos de Norteamérica no pueden ser salvados por la política. La respuesta es Jesucristo. Es la mayor necesidad en esta nación, un avivamiento para que regresen a Dios. Es tiempo, hermanos, concluyendo, de buscar al Señor. Es tiempo de regresar a Él. Es tiempo de tomar en serio y recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Le ha pedido usted al Señor que entre a su vida? ¿Le ha pedido a Jesucristo que sea el Señor y Salvador de usted? ¿Le ha pedido a Dios por restauración espiritual dentro de su propia familia, en su iglesia, en nuestra nación? Recuerde que el despertar, el avivamiento comienza con un grupo de personas que oran, y cerramos como dice el Salmo 85:6. ¿Volverás a darnos vida para gozarnos en ti? Le damos gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en ella tenemos la palabra profética más segura, Señor. Y tú dices a la cual tenemos que estar atentos, como el día de la transfiguración, cuando dijiste a Él oír, a la palabra de Dios, a Cristo, al Verbo. Señor, que podamos ser honestos para recibir tu palabra, para ver esta radiografía espiritual. En este tiempo, Señor, de esta pandemia, yo te pido
como ser humano, porque tú sabes que somos seres humanos y que somos polvo, la sanidad física, el término total de esta pandemia, como hemos visto que ha habido muchas durante la historia, Señor. Y gracias por usar todo esto para que volvamos nuestro rostro a ti, para buscarte, Señor, para seguir estudiando tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.